La solución de dos estados para poner fin al conflicto israelí-palestino, que ya cumple más de 7 décadas, recibió ayer un fuerte apoyo en la ONU durante una conferencia ministerial convocada por la Asamblea General. La reunión está presidida por Francia y Arabia Saudita, pero ni Israel ni Estados Unidos participan del encuentro. En 1947, en una resolución aprobada por la Asamblea General, las Naciones Unidas decidieron dividir Palestina, en ese entonces bajo mandato británico, en un Estado judío y otro árabe. Al año siguiente se proclamó el Estado de Israel. Durante décadas, la mayoría de los miembros de la ONU han apoyado una solución de dos estados, con Israel y un Estado palestino coexistiendo. Pero más de 21 meses de guerra en Gaza y la continua expansión de asentamientos israelíes hacen temer que un Estado palestino se vuelva geográficamente imposible. Según el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, la solución de dos estados está más lejos que nunca. Lo queremos analizar en DB Actualidad en Análisis con la periodista Maya Siminovich desde Tel Aviv y desde Madrid, Luciano Zácara, profesor investigador del Centro de Estudios del Golfo de Qatar University. A los dos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Y Luciano, me gustaría comenzar contigo. ¿Qué se puede esperar de esta reunión en Nueva York? ¿Se pueden esperar avances si no participa Israel ni Estados Unidos? Bueno, yo creo que no. Si bien es cierto que hay mucho más apoyo diplomático a esta idea de los dos estados, y también hay mucha más presión sobre Israel desde el punto de vista diplomático por parte de países europeos que tradicionalmente no habían presionado tanto a Israel, esto no va a hacer que haya una nueva resolución de Naciones Unidas que diga algo distinto de lo que se ha dicho hasta ahora. Hay una solución de dos estados ya planteada desde el momento de la creación del Estado de Israel o antes, desde el momento de la partición de Palestina. Hay un acuerdo firmado en Oslo y en Madrid entre el 91 y 94 que establecía cómo serían esos dos estados, aunque geográficamente era bastante complicado para el Estado palestino. Pero ya sabemos que el gobierno israelí ha dicho hace ya bastante tiempo que nunca va a haber dos estados en el territorio de Palestina a Israel, ya hay una luz verde que se ha dado a la anexión de los territorios que quedan en Gaza y en Cisjordania, lo cual va a hacer que prácticamente no haya un territorio en donde establecer un Estado palestino, sino que va a ser todo el territorio de la antigua Palestina integrado dentro del Estado de Israel. Maya, lo dice Luciano, que el gobierno israelí asegura que no va a existir una solución de dos estados. Tú que estás allá en Tel Aviv, ¿qué dice la opinión pública al respecto? El consenso aquí es que un Estado palestino ahora es darle un premio a Hamás. Esa es la lectura bastante polarizada que se le da a los pasos diplomáticos de los países que están tratando de hacer un después de la guerra de Gaza, qué es lo que va a pasar. Creo que parte del enorme problema es que es una cosa como muy simplista el entendimiento de aquí lo que está pasando, tanto por parte de los israelíes como por parte de la opinión pública mundial. Hay una especie de comprensión de que esto es como un partido de fútbol y entonces son los unos contra los otros y como que no hay ningún gris. De manera los israelíes también sucumben a esta narrativa del gobierno que ahora hacer un Estado palestino, aunque fuera con otros actores, no Hamás, sino la Autoridad Nacional Palestina, otro tipo de entidades y con colaboración, por supuesto, saudí y de Emiratos Árabes y de Qatar y de Inglaterra y Francia y otros muchos países que están realmente hablando de esto. Lo que está pasando en la ONU en realidad es esto, es puramente simbólico el asunto de declarar el Estado palestino, pero sí hay movimientos políticos en los que ellos están trabajando y diplomáticos más bien para preparar un terreno en la Gaza del día después. Ellos cuentan con que Gaza va a ser de los palestinos y que hay que hacer algo allí al respecto, puesto que Israel no está moviendo ficha. Pero tampoco es tan seguro que Israel no está haciendo nada. Por un lado están haciendo todas estas declaraciones de que jamás va a haber un Estado palestino y por el otro hay conversaciones con la Autoridad Nacional Palestina de las que no se habla. Y hay muchas cosas que no se anuncian públicamente, probablemente o por prudencia o por no querer molestar al electorado o por no se sabe muy bien, es muy difícil analizar los motivos.
Pero creo que la lectura de Luciano, si bien es exactamente lo que están diciendo que va a pasar, la lectura catastrofista de que no va a haber aquí ningún Estado palestino, es posible que sea lo que están diciendo y que en el fondo, al final, algo diferente pase. Por ahí la reunión de la ONU y de tantos actores que están involucrados en esto. ¿Les parece que escuchemos lo que está ocurriendo en la ONU en Nueva York? Que escuchemos precisamente al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que intervino anoche, y seguimos con la conversación. Rechacemos el falso dilema entre un Estado palestino y la seguridad de Israel. No hay seguridad en la ocupación. Afirmemos que las preocupaciones de seguridad legítimas de Israel deben ser abordadas, y de igual forma los derechos legítimos de la población palestina. Tenemos que hablar con una sola voz para condenar todos los actos de terror, para denunciar los ataques contra los civiles y la toma de rehenes, y rechazar la incitación al odio y la violencia. Tenemos que pedirle a Israel que renueve su compromiso de manera clara e inequívoca con la solución de los dos estados y que cese las acciones que la socavan, y apoyar la unidad palestina en torno a la visión pacífica, democrática e incluyente de un Estado. Vuelvo con ustedes, Maya, Luciano, porque a las palabras de Guterres se suman las del canciller francés Barrot. No hay alternativa a la creación de dos estados, aseguró al iniciar la conferencia en Nueva York. Una reunión que tiene lugar, cabe destacar, apenas 4 días después de que el presidente francés Emmanuel Macron anunciara que su país reconocerá formalmente al Estado palestino en la próxima Asamblea General de la ONU en septiembre. Cabe destacar que Francia es uno de los pilares de la Unión Europea y uno de los aliados históricos de Israel. Incluso más países han insinuado hacer lo mismo. Luciano, ¿qué efecto puede tener todo esto? Bueno, sigue siendo simbólico, aunque importante, como bien has marcado, aliados históricos de Israel y países de Occidente, europeos, que han siempre apoyado a Israel, más allá de que también han tenido buenas relaciones con Palestina o hayan apoyado la solución de los dos estados, que estén ahora haciendo un paso diplomático mucho más importante. Creo que es un llamado de atención a Israel y a Estados Unidos de que el tiempo se le está acabando a Israel para mover ficha, como dijo Maya. Lo cierto es que aquí hay un Estado, que es Israel, que tiene todas las de ganar, que no tiene en realidad nada que perder. Es un Estado que está reconocido internacionalmente, apoyado por Estados Unidos, apoyado por la comunidad internacional, frente a una población que no tiene absolutamente ningún tipo de capacidad, de presión, de negociación, ni posibilidad de acción, porque no es un Estado, tiene una estructura administrativa. Los que administraban la Franja de Gaza son considerados terroristas por gran parte del mundo. Por lo tanto, no es una negociación entre iguales. Por lo tanto, si no hay presión externa, sobre todo presión externa que a Israel le importe, que es Estados Unidos, la Unión Europea, los países más importantes del mundo, que ejerzan esa presión para que Israel ceda en algo, que, como bien dijo Maya, en este momento es considerado como una victoria para Hamás, si es que se acepta otra vez lo que se aceptó en el 94, que es que exista un Estado palestino. Si no pasa eso, evidentemente no va a haber una solución de los dos estados bajo ningún aspecto. Hay que ver en la próxima Asamblea General si, además de Francia, Gran Bretaña, que están también discutiendo, que hay muchos miembros del Parlamento que están presionando al primer ministro, y no sé, Alemania si lo está pensando en algún momento, pero creo que eso sería una presión mucho más importante de la que hemos visto hasta ahora. Y aunque Trump diga que lo que diga Macron no importa o no tiene ninguna influencia, creo que en cierto punto la comunidad política estadounidense también tendrá que reaccionar ante lo que está pasando a nivel mundial. No pueden seguir ignorando lo que está pasando. Claro, el gobierno alemán ha reaccionado que no tiene previsto hacer algo en el corto plazo. Reino Unido, al parecer, lo está pensando. Un paso simbólico, como dices, por parte de Francia y una condena por parte de Israel, porque tanto las palabras de Guterres como las de Francia han generado fuertes repercusiones en Israel. Y precisamente este martes, hace apenas unas horas, el ministro de Exteriores israelí se refirió específicamente a la solución de dos estados. Escuchamos y seguimos con la conversación. Them to force upon Israel
En un intento de imponer sobre Israel un Estado terrorista palestino, ayer el ministro de Relaciones Exteriores francés dijo en Nueva York que Europa debe presionar a Israel para que acepte la solución de dos estados. Establecer un Estado palestino hoy es establecer un Estado de Hamás, un Estado yihadista. Eso no va a suceder. Lo escuchábamos, Maya. ¿Qué otras reacciones has podido recoger ahí en Israel? Cuéntanos. Con respecto a la implantación de un Estado palestino, más o menos ese es el espíritu, lo que ha dicho Saar. Sin embargo, recordemos que hay movimientos en Israel que opinan exactamente lo contrario, que sin un Estado palestino, pues efectivamente los palestinos nunca van a tener agencia y siempre van a ser gente tutelada por otros poderes, como realmente está pasando ahora. Todo esto está pasando a manos de Arabia Saudí y de Emiratos y de Qatar. Ellos son los que están decidiendo en realidad el futuro de los palestinos, puesto que jamás se ve que está ahí inextricable, no consiguen sacarlo, no consiguen matarlos, no consiguen eliminarlos, y la opción política que todavía existe, que es la de la Autoridad Nacional Palestina, existen otras muchas, pero no son lo suficientemente fuertes. Israel simplemente no la considera. Por lo tanto, al ser esta la narrativa, hay un espíritu de que los palestinos no pueden tener un Estado, puesto que siempre va a ser terrorista. Es lo que decía antes. Además, Saar estaba explicando algo que repiten mucho las autoridades israelíes, que Israel tiene un problema de relaciones públicas, que no se explica lo suficientemente bien la complejidad del asunto, que tiene mucho de complejo. Es verdad que no se explica también muchas de las cosas, pero también es verdad que el problema no es tanto de relaciones públicas, sino también de saber qué es lo que está pasando en el terreno realmente, cuáles son las intenciones políticas de Israel, que, como digo, unas cosas son lo que dicen y otras cosas son las que hacen, y luego están todas las conversaciones secretas de las que acabaremos sabiendo al final, pero por ahora solo las sospechamos. Claro, establecer hoy un Estado palestino es establecer un Estado de Hamás. Lo escuchábamos recién al ministro de Exteriores israelí. Y Luciano, voy contigo. Si bien la reunión hoy se centra en la solución de dos estados, también se está centrando en la reforma de la gobernanza de la Autoridad Palestina, en el desarme de Hamás y su exclusión del gobierno palestino, y también en la normalización de las relaciones con Israel por parte de los estados árabes que aún no lo han hecho. ¿Es factible avanzar en esa dirección? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, es factible. Son cosas que quizá no estén del todo relacionadas, pero que en parte sí. O sea, desde que empezó la guerra en octubre del 23, Arabia Saudí y otros países que por ahí estaban pensando normalizar han condicionado la normalización a que haya una solución, incluyendo la solución de los dos estados. Lo que pasa es que como eso está trabado en este momento, es muy difícil pensar que la normalización evolucione, más allá de que Trump esté presionando y esté negociando de otras maneras con Arabia Saudí, a través de incentivos económicos, financieros, tecnológicos, porque no pueden normalizar con Israel cuando está pasando lo que está pasando, porque las opiniones públicas de los países árabes se volverían en contra. Pero sí es cierto que el hecho de que siga habiendo este tipo de conversaciones acerca de una futura gobernanza en los territorios palestinos, sea como sea un protoestado, medio estado o territorios autónomos, sin la presencia de Hamás, que Hamás ya había dicho que no van a estar en un gobierno, era parte de las negociaciones de paz que Hamás iba a dar un paso al costado. No va a desaparecer, no quiere desaparecer evidentemente, pero sí que dejaba paso a otro tipo de gobierno que no cuente con ellos, por lo menos a la cabeza. El tema es que también la Autoridad Nacional Palestina, que es preferible para algunos en Occidente, tampoco está muy bien vista por Israel, y esto hay que decirlo. O sea, temas de corrupción y muchas cosas que han afectado a la Autoridad Nacional Palestina hacen que ni Israel ni otros países consideren que la Franja de Gaza y Cisjordania sean gobernadas por la Autoridad Nacional Palestina, y parte de la población palestina en Gaza tampoco quiere que sean ellos. Por lo tanto, se plantea, lo dijo Maya también, es muy complejo pensar en un futuro sin Hamás, sin la Autoridad Nacional Palestina, con poblaciones que están tuteladas por países extranjeros y dominadas militarmente
por Israel, cómo generar cómo hacer que la sociedad civil genere sus propios mecanismos de autogobernanza en medio de esta catástrofe que se está viviendo, en medio de matanzas diarias y ni siquiera teniendo comida. Pensar en un futuro, prácticamente la gente está pensando en sobrevivir para poder comer el día siguiente. Creo que es ilusorio pensar que mientras haya una guerra, alguien pueda pensar quién nos va a gobernar en el futuro y a quién le importa si es Hamas o la Autoridad Nacional Palestina. Y Luciano, me pregunto, ¿es factible aún hablar de la solución de dos estados? Porque hay varios expertos que aseguran que es impracticable y que la solución podría ser un solo estado, pero con los mismos derechos para todos sus habitantes, tanto judíos como palestinos. ¿Tendría más sentido avanzar en esa dirección con todas las dificultades que eso conllevaría, claro? Bueno, teniendo en cuenta cuáles son las opciones sobre la mesa, que es dos estados, que es prácticamente inviable y que una de las partes no quiere que exista, expulsión o desaparición física de la mayor cantidad de palestinos posibles de la Franja de Gaza y Cisjordania, que es lo que promueve parte de la extrema derecha israelí, o un estado en el cual ambas comunidades tengan iguales derechos, como hay árabes que tienen ciudadanía israelí, que participan incluso de la vida política israelí. Esas son las tres opciones. Creo que ahora la única más humana, bajo todo punto de vista, es la integración de los árabes dentro de un territorio, de una nación israelí, que sea multinacional y multicultural. Lo que pasa es que evidentemente esto no va a ser aceptado por la extrema derecha, que no quiere, y que es parte del gobierno, que no quiere que los palestinos se integren dentro de la población israelí. Lo veo muy, muy complicado, porque las otras dos opciones es o desaparición de los palestinos y la expulsión a otros territorios, que eso no va a pasar, y la solución de los estados, que prácticamente está desaparecida. Un escenario complejo, sin duda, y que requeriría un montón de presión internacional, ¿no?, ante la negativa de la extrema derecha en Israel. Pero Maya, ¿te parece que sigamos hablando de lo que está ocurriendo ahora en Israel? Porque por un lado vemos cómo está aumentando la presión internacional, pero me pregunto, ¿aumenta también la presión interna? Y te lo pregunto porque llama la atención el anuncio de las dos ONGs que califican de genocidio lo que está ocurriendo en Gaza. ¿Cómo fue recibido eso en Israel? Bueno, en realidad ha sido recibido de manera tenue, porque es una de esas informaciones que en realidad creo que la cosa interesante es cómo se gestó el que dos organizaciones tan grandes como estas dos hayan declarado algo siendo israelíes, que es un tabú, y es algo que no sucede aquí de manera frívola. Esto entra dentro de un contexto de contestación muy general a la guerra. Desde gente que lo hace de manera más light, digamos que su única motivación para parar la guerra es que devuelvan a los rehenes, gente que opina realmente que es que esta guerra es inmoral, no tenía que haber comenzado nunca, gente que piensa que la guerra llegó a su límite hace tiempo y tienen que pararlo, recordar todos los soldados que mueren, que eso es algo que sucede también a diario, los soldados que se suicidan, que es algo que se cuenta bastante menos, pero es un fenómeno en aumento. Hay mucha contestación israelíes de diferentes sectores, desde el sector de la high-tech, desde la asociación de médicos, las universidades, soldados, pilotos, no falta. Así que lo de B'Tselem y médicos por los derechos humanos era algo que se suponía que tenía que pasar en este sentido o en otro. Pero tal vez también incidir en que el asunto importante es que ellos lo llamen genocida, nos devuelve a la narrativa esta de que ¿es eso lo importante? O lo importante es cómo nombramos las cosas, o lo importante es las cosas que están pasando. Y en Israel se siente una contestación. Y Maya, ya para ir terminando, cientos de camiones con ayuda humanitaria han ingresado a la Franja de Gaza tras la decisión de Israel de flexibilizar un poco el bloqueo del enclave e implementar pausas puntuales de sus operaciones militares. Además, países como Alemania han anunciado la creación de un puente aéreo para llevar ayuda a Gaza. ¿Es suficiente?
Según la ONU, tendrían que estar entrando 600 camiones diarios para alimentar a los 2 millones y pico de gazatíes que no tienen cómo ser alimentados porque no tienen campos, ni tienen trabajo, ni tienen cómo autosatisfacerse, por lo tanto dependen de la caridad externa. 600 camiones no están entrando todavía, lo que pasa es que en este fin de semana, que ha sido reciente, hace 3 días, 2, ha habido una entrada masiva de suministros por aire, más de 25 toneladas, y por tierra están pasando muchos y muchos camiones. La UNRWA dice que tiene un montón de camiones solamente esperando a entrar. El problema siempre ha sido el cómo entrar, entre la burocracia israelí, que es lo que la ONU decía que no les permitía realmente recoger los contenidos de los camiones. Israel decía que la ONU no hacía su trabajo, que era solamente recogerlos. La ONU decía a su vez que no se sentían protegidos, que cada vez que recogían les asaltaban las diferentes milicias que hay en Gaza. Hay muchas milicias en Gaza. Todo el que tiene armas probablemente asalta estos camiones de ayuda humanitaria, incluido Hamas, pero otros muchos también. Entonces los trabajadores humanitarios ponían en peligro sus vidas y también de los materiales que llevaban. Lo que ha pasado en los últimos 2 días, que eso es lo sorprendente y el giro tan bestial de la situación, es que ahora sí están protegidos. Han creado corredores, el ejército israelí, de protección de estas mercancías que están llegando a sus puntos. Si es suficiente... En el mundo hay suficiente comida para alimentar a todos los países malnutridos, toda África también, y la tiramos. O sea que lo de Gaza, pues también sí que existen, el mundo se ha volcado en ayudar a Gaza. El problema es la entrada, la burocracia, la buena fe, la mala fe y la falta de cooperación que ha habido hasta ahora. Ayuda que según la ONU y varias organizaciones es insuficiente y que según el propio ministro israelí, que aseguró anoche que no hay hambruna, que no existe hambruna en la franja de Gaza. Un conflicto que vamos a estar siguiendo muy de cerca en DW. Maya Siminovich desde Tel Aviv y desde Madrid, Luciano Zácara, profesor investigador del Centro de Estudios del Golfo de Qatar University. Muchísimas gracias a los dos por este interesante análisis. Nos vemos.